Hoy vamos a hacer un análisis con respecto a lo que proyectamos la gran caída de Bitcoin y de las criptomonedas. Estamos hablando aproximadamente de una caída del 70%. Y para tal análisis vamos a utilizar las ondas de Elliott. Y vamos a tomar como punto de partida inicialmente el punto más bajo en el que estuvo el RSI el pasado 9 de marzo del 2020, fecha en que se cumplió una caída del 70%. El 3 de febrero el valor era de $10,000 y cayó un 70% a los $3,700 aproximadamente. Desde esos 3,700 vamos a lanzar las ondas de Elliott para medir esto que es catastrófico para el precio de Bitcoin durante los próximos 1 a 3 meses. ¿Por qué? Porque el gráfico semanal nos proyecta el precio para 1 o 3 meses. En ese instante veremos el resultado de este análisis. Obviamente, si sale positivo, porque las cosas cambian con mucha frecuencia en Bitcoin y en todo el mundo cripto. Vamos a utilizar la herramienta de las ondas de Elliott y vamos a arrancar en el precio de los 3,817 del 9 de marzo del 2020. Ese día el precio arrancó un rally alcista que llevó el precio a los 12,473. Tuvo un retroceso que llevó el precio a los 9,700 y luego tuvo un rally alcista que llevó el precio a los 65,000 dólares. Ese fue el rally más largo. Esa es la onda 3. Normalmente en las ondas de Elliott, la onda 3 termina siendo la más larga de todas. Luego tuvo una onda en retroceso, que es la cuarta onda, que llevó el precio a los 28,900. Y después tuvo la quinta onda que nos llevó el precio a los 68,000, 69,000 dólares. Esa fue la quinta onda de Elliott. Ahí vamos a la mitad del análisis. Ahora vamos a mirar la consecuencia o lo que sigue después de aplicar la teoría de las ondas de Elliott. Y vamos a hablar de algo muy técnico que sucede entre la onda 3 y la onda 5 y es el volumen. Ese es casi un condicionante para empezar a mirar a ver si estamos realmente montados sobre la teoría de las ondas de Elliott. Normalmente el volumen en la onda 3 es mayor que en la onda 5. Así la onda 5 alcance mayor precio tal y como lo estamos viendo ahí. En la onda 3 alcanzó los 65,000 dólares y en la onda 5 alcanzó los 68,000 dólares aproximadamente. Entonces vamos a aplicar la correctiva de las ondas de Elliott. ¿Qué es la correctiva de las ondas de Elliott? Es prácticamente el cambio de tendencia del que veníamos. Veníamos en una clara tendencia alcista en el gráfico semanal. ¿Y qué pasa cuando aplicamos la onda correctivo de Elliott, que es un ABC? Entonces, arrancamos en el punto 5, que es en el punto más alto donde llegó la onda 5, trazamos la onda A que nos lleva a los 33,000 dólares más o menos, que fue donde llegó esta caída. Luego nos lleva, hacemos la onda B, que es a donde está el precio actualmente, más o menos unos 44,500 es hasta donde ha llegado, y bajamos el precio de la onda C. Aquí hay algo muy particular con respecto a qué tan profunda va a ser esta caída. Es muy fácil interpretarlo. Según la teoría de las ondas de Elliott, en esta correctiva, la onda C es tan larga o de pronto un poco más como la onda A. Entonces vamos a mirar qué tan grande fue ese movimiento y utilizamos esta herramienta para medir desde el punto más alto de la onda 5 hasta el punto más bajo de la onda A. Y entonces vamos a traer el precio desde la actual situación, desde donde está actualmente, y miramos hasta dónde llega esa caída. Según esta medida de las ondas de Elliott, estaríamos hablando que llegaría a los 8,500 dólares aproximadamente el precio si se cumple esta proyección del precio de Bitcoin en el gráfico semanal según la teoría de las ondas de Elliott. Esto implica que el precio de Bitcoin caería un 70%, tal y como lo dice la miniatura, colocándolo aproximadamente en 8,500, 9,000 dólares si se cumple esta teoría de las ondas de Elliott en su fase descendente. Estamos viendo el gráfico semanal. Recuerden que esto es una proyección para 1 a 3 meses. Estuvo con ustedes Greg Quiroga y Daniela Quiroga en la parte digital. Recuerden suscribirse para que vean todos nuestros contenidos con respecto al mundo cripto